Vamos a iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy. De la ausencia de preguntas, vamos a culminar el capítulo 4 correspondiente a el asentamiento o el cálculo del asentamiento. Ya habíamos visto toda una secuencia de análisis partiendo, y hago un breve repaso general, partiendo con todo el análisis de resistencia. Evaluamos la capacidad de soporte, es decir, la carga última en condición admisible por resistencia, siguiendo la valoración de los parámetros de resistencia que vimos en detalle en capítulo 1 y 2, digamos, con los ensayos de campo. Se hace la evaluación de la carga última, hicimos la revisión de la fórmula general, la desglosamos a partir de, considerando la condición general, una falla, valga la redundancia, general, una condición de subfundación continua, en la superficie del terreno, material homogéneo, todas las consideraciones, y a partir de las diferentes teorías fuimos involucrando o incorporando los diferentes factores que nos permiten evaluar la capacidad de soporte general de una fundación con diferentes tipos de geometría, con diferentes tipos de configuraciones. Así evaluamos entonces cuánto era la máxima carga que nosotros íbamos a imponer por diseño en términos de resistencia. Y nos pasamos a una segunda parte donde evaluábamos todo lo relacionado ahora con asentamiento o con deformabilidad, y partíamos entonces con la valoración por la consolidación, parámetro fundamental en el caso de tener arcillas saturadas, que es lo que también habían visto ustedes desde su curso anterior, y seguidamente iniciamos con un método de análisis elástico usando la teoría clásica de la elasticidad, que se puede aplicar para arcillas que no se encuentren saturadas, y para cualquier tipo de material granular también puede ser usado. Entonces hicimos esta explicación de este método y nos centramos también en explicar estas metodologías respecto de lo que nosotros consideramos que se requiere incorporar en un método si queremos ser rigurosos con el cálculo. Entonces, en este caso decíamos, bueno, tiene que haber un factor que incorpore variables asociadas a la rigidez, que no estaba a la rigidez de la placa. Tiene que haber un factor que incorpore el enterramiento, porque el confinamiento de la zapata hace variar su asentamiento. Tiene que haber un parámetro relacionado obviamente con la geometría, que es este B barra, que se trabaja con un diámetro equivalente. La consideración eventual de que la rigidez con la profundidad puede variar, como lo que ocurre principalmente en un suelo granular. En suelos arcillosos habíamos mencionado que este factor T, K, perdón, estoy aquí confundido con las letras, este factor K es cercano a cero, porque podemos considerar una condición relativamente homogénea en profundidad con el módulo de deformación. También habíamos comentado que este cero es un alcance de nomenclatura, pero se refiere a la cota cero, es decir, al sello de fundación, y no al módulo de deformación, a bajas deformaciones que usábamos también a nivel general. Y como parámetros elásticos, obviamente el complemento está la relación de Poisson. Creo que esta ecuación la desglosamos en detalle. Y posteriormente, entonces, nos corresponde hablar de otra metodología, particularmente para suelos exclusivamente granulares. Si somos bien rigurosos, sería básicamente para arenas. Este método es un método empírico. Creo que Manuel tenía una pregunta. ¿Alguien abrió el micrófono? O claro que Hans también tenía pregunta. Así que adelante, Hans o Manuel. ¿Quién había abierto primero el micrófono? Adelante. Una consulta. Sí. ¿El K en la pregunta anterior es dato? O sea, ¿lo entregan? ¿O cómo lo calculamos si es que lo tenemos que calcular nosotros? Es la tasa de la variación del módulo de deformación con la profundidad. Se determina a partir de una línea de tendencia, ¿no? Ustedes tienen diferentes K en función de la presión de confinamiento, por lo tanto el K es la pendiente de esa curva, ¿no? No sé si queda claro, Hans. Sí, profe, todo impeque. Perfecto. Hay algunos parámetros que, si bien tienen relación con lo geotécnico,
no son, digamos, específicamente geotécnicos. El K es uno de ellos, para que no se vayan a confundir con el coeficiente de balasto o con el coeficiente de presión de tierras. No, es una tasa de variación, por lo tanto es la tendencia nada más que eso. Una tendencia de que parto con un E0 y llego hasta una cierta profundidad en función del Z. O sea, es como voy aumentando tantos kilonewton por cada metro, una cosa así. Pero no es un parámetro que específicamente involucre algo geotécnico más allá de una regresión. Diego tenía pregunta también. Sí, profe. Una duda sobre justamente el parámetro K y el tema de que para suelos finos era más constante el módulo elástico, ¿no? Y para Sí, para suelos eso. granulares variaba más. ¿Eso por qué? O sea, físicamente, ¿cuál es el efecto que se produce para que pase eso? Sí, buena observación, buena pregunta. Lo que ocurre es que el suelo granular, y si hablamos o si estamos en el escenario del suelo granular, granular puro, el solo peso de sus partículas, al no necesariamente tener algún material de adherencia, de cohesión o de cementación, hace que la parte, digamos, más profunda de cualquier material tenga el equivalente de su peso propio, digamos, generando un aumento de la rigidez. Si tenemos, digamos, un montón de arena suelta, lo que vamos a esperar es que la parte superficial, obviamente, al tener muy bajo confinamiento, pues voy a poderlo tener un poco más suelto. Y pese a que sea literalmente el mismo material y con la misma depositación, es posible que en profundidad yo ya lo tenga un poco más amarrado solamente por el peso de la columna de suelo. Entonces, en suelos granulares ocurre eso. En suelos finos también puede producirse eso en función de qué tan cohesivo está el material. Pero como ustedes saben, el material fino, cuando tiene componente cohesivo importante, tiene un elemento cementante, un elemento que lo amarra. Entonces, esos procesos, digamos, de aumento de rigidez no se ven completamente influenciados por el peso de la columna de suelo, porque tengo como una suerte de autosostenimiento que no necesariamente es el que nosotros vamos a tener en un suelo granular. Si nosotros el suelo granular le empezamos a incorporar una componente cohesiva importante, o sea, nos vamos acercando a un areno arcilloso, este valor de K cada vez va a ser más pequeño, porque esa tendencia, ese aumento que uno ve por profundidad, se ve más marcado entre más limpio, o sea, entre menos finos tenga el suelo granular. Ah, entonces es como que la cohesión manda, una cosa así. Como que Es la como que cohesión la termina cohesión siendo más. empieza a jalar un poquito, a reducir, si lo vemos como una suerte de proporcionalidad, como que mayor contenido de cohesión o de cementante, para no llamarle la cohesión del parámetro de resistencia, pero mayor contenido de cementante hace que ese K tienda a disminuir. Ya, ya entiendo. Entonces, Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hans tiene mano arriba, no sé si quedó arriba o hay otra pregunta. No, profe, si quedó la mano arriba. Perfecto. Siguiendo entonces con el método que mencionaba de suelos granulares, este es un método semi-empírico, quizá más tirando a empírico, que ha sido bastante usado en suelos granulares porque se basa en una serie de mediciones que se hicieron en los años 80 en un inventario de deformaciones de los puentes en los Estados Unidos, que empezaba a evidenciar el asentamiento real que experimentaban determinado tipo de fundaciones, y a partir de allí se definió un método que tiene una estructura relativamente simple. Este método no se basa en teoría de la elasticidad. Como en la práctica profesional era habitual la incorporación del índice de penetración estándar, entonces los autores incorporaron esa variable como parámetro del material para evaluar la rigidez del mismo. Como buscaban evaluar la rigidez, claramente el parámetro que usaron de referencia fue N60 en lugar de N160, por las razones que ya hemos mencionado. El N160 quita el efecto del confinamiento y lo que necesito, y particularmente en este caso en una arena, es considerar el efecto del confinamiento. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio de ir construyendo el método, tú dices, bueno, este método debe incorporar ciertas cosas que sabemos que tienen que estar, ¿cierto? Entonces, bueno, tiene el efecto de la carga
o sea, de la solicitación directamente, entonces tiene una carga que está puesta por acá, que tiene que ser la carga neta. No puede ser ninguna otra carga en los métodos, porque sabemos que si estamos calculando asentamiento, tienen que ser cargas netas, lo que produce la deformación. Las otras no producen la deformación. ¿Bien? También tiene que haber un efecto del enterramiento, y entonces dice, bueno, o hay un factor del enterramiento, o de alguna manera incorporan algo en relación a ello. Cada método es más directo, cada método puede ser más directo o más indirecto con ciertas cosas. Este método en particular se usa para fundaciones predominantemente superficiales y el efecto del enterramiento está indirectamente considerado es en el sigma prima B0, o sea, lo consideran como una carga básicamente de la columna de suelo, por eso está acá incorporado directamente en el cálculo, pero sin estar, digamos, puesto como un factor de enterramiento. Está el efecto de la rigidez de la zapata, que habíamos mencionado, de que la rigidez del elemento influye en el cálculo, y acá no está por ningún lado, pero sí se sabe que estas metodologías son calculados para superficies que tengan una rigidez muy alta, es decir, que el comportamiento del asentamiento sea prácticamente rígido. No considera ninguna variante. O sea, usamos este método y es para una zapata rígida. No hay ninguna variante porque está considerado para condición rígida, sin ninguna modificación, contrario al método elástico que trata de involucrar una variación producto de la rigidez de la placa, que sabemos que ocurre con los incrementos de tensiones. También tiene que haber algún parámetro relacionado con las características del suelo, que en este caso, como mencioné, lo involucran en función de N60. Hasta cierto punto esto es como una suerte de correlación con el módulo de deformación. O sea, esto es una correlación que tiene con el módulo del suelo, que acá particularmente lo hacen en medición directa. Y hay un factor, obviamente al ser un ajuste empírico, pues tiene factores, ¿no? Tiene números. Muchas ecuaciones, obviamente, entre más números uno encuentra en una ecuación, pues más factores ponderadores hay que provienen de la correlación que usaron para obtener ese método. Cuando ustedes obtienen una metodología más teórica, o los factores son más cerrados, o hay pocos factores, hay más parámetros que factores. En estos casos empiezan a haber parámetros y factores porque hay un proceso de ajuste en la determinación de ese asentamiento. Todas de alguna manera tienen que tener, todos los métodos tienen que tener en algún momento alguna clase de ajuste porque se necesita verificar que las aproximaciones metodológicas pues sean cercanos al comportamiento real en campo. Y eso nos obliga a ciertos factores. Lo que ocurre es que hay algunas ecuaciones que son con tantos factores ponderadores que uno puede entrar en la duda de si efectivamente en nuestro caso satisface la ecuación que queremos calcular. Entonces hay que tener una cierta cautela. Entonces este factor I sub C es el que está buscando incorporar el efecto de la rigidez y el método allí termina. Hay dos variantes, sí. Los autores encontraron de que pese a estar trabajando en suelos granulares, el efecto de la preconsolidación en los suelos, recuerden que la relación de preconsolidación o la carga de preconsolidación no es un parámetro exclusivo de los suelos finos, pero sí en suelos finos su influencia es mucho más marcada. Los autores acá indicaron que si bien la diferencia no es que sea que me dé una cosa completamente diferente, pero sí sugirieron dividir la ecuación en dos casos, en uno donde hubiese preconsolidación y uno donde no hubiese preconsolidación, que es el caso de lo que mencionamos acá. El A es el caso donde la carga neta es superior al sigma prima efectivo inicial, es decir, mi carga nueva es superior a la carga que yo saqué, ¿cierto? Al peso del suelo que excavé para poner mi zapato. Si mi carga nueva es inferior al peso del suelo que excavé, entonces básicamente la carga lo que va a empezar es a modificar o a generar una deformación producto de la recuperación elástica que se genera al retirar este sigma prima B0. Entonces la verdad que esto sí es acertado porque claramente si yo estoy en un escenario de lo que llamamos una fundación cercana a compensada, es decir, que el peso del suelo que quité es muy similar al peso del suelo que voy a poner o incluso, perdón, de la estructura que voy a poner o incluso inferior, pues la deformación no puede ser la misma. Tiene que ser una deformación diferenciada. Entonces, si yo tengo un caso donde la carga aplicada es menor al peso del suelo que excavé, tengo que hacer una pequeña modificación a la ecuación, pero la estructura paramétrica es la misma.
carga neta, ancho y factor de corrección o factor de consideración del efecto de la rigidez. Obviamente ahí debe de haber un efecto de las formas. Este en particular es zapata circular y cuadrada. Pablo tenía una pregunta, adelante. Sí, profe, gracias. Era sobre qué tan frecuente es eso, porque no se me ocurre que una fundación o una zapata y después el peso del edificio sea menos pesado, o sea, sí, menos pesado que el suelo excavado. Sí, es en algunos casos más frecuente de lo que uno quisiera. Claro, en un escenario normal de bajos números de subterráneos y estructuras muy altas, claramente uno va a estar lejos de esa consideración. Pero cada vez más se están empezando a instalar más subterráneos y uno puede tener, por ejemplo, ahora hay un proyecto en Concón en el que está trabajando que tienen 27 metros de excavación y la estructura no son 80 pisos, o sea, es una estructura que va a quedar, creo que con 18, 19 pisos. Y ahí en ese caso está uno cercano a una fundación que está compensada. Pero quizá el caso más habitual en el que uno tiene esa situación son los edificios también de los subterráneos de estacionamientos. Esos edificios lo que se saca es claramente superior, me refiero a la excavación, es claramente superior al peso de la estructura que estamos allí imponiendo. De hecho, por eso es que se generan los problemas de supresión, porque la supresión puede ser tan alta y como no hay ninguna estructura que contrarreste el efecto de la supresión, yo necesito incluso anclar esos sistemas. Entonces, eso se puede dar en diferentes configuraciones cuando las excavaciones son importantes. Hay que pensar que para unas ciertas alturas, digamos, de excavación, uno puede empezar a acumular un peso de suelo que puede ser bastantes toneladas. En algunos casos pueden ser una buena cantidad de tonelaje. Ya, muchas gracias, profe. Perfecto, Pablo. Alguien creo había levantado también la mano, pero la bajó o no la alcancé a ver. Profesor, era yo. Sí, Más que adelante. nada para confirmar bien, o sea, esta fórmula, o sea, ambas fórmulas, dependiendo de la situación, sirven tanto para zapatas circulares y cuadradas. Sí, exactamente. Y entonces el B en circulares sería el diámetro y en cuadradas el lado. Ah, ya, esa era mi duda. Gracias. Sí, perfecto. Sí, no es menor, porque aquí no es como que se trabaja con un ancho equivalente similar a lo que ocurríamos con el Paulus. Acá es el ancho de la fundación. Si es circular, es el diámetro, y si es cuadrada, es el ancho. Esta zapata cuadrada, claramente nosotros no deberíamos de quedarnos con una ecuación que solamente sirva para estos tipos de zapata, y los autores, al tomar esto presente, o al tener esto presente, pues entregan un factor de corrección ahí sí, o de ajuste o de consideración de la geometría de la fundación, y evidentemente aquí está un L partido en B, ¿cierto? La fórmula es lo que a usted le dio de asentamiento considerando la zapata cuadrada, o sea, con el ancho menor o con el diámetro, usted viene con este número que le dio con una de estas dos ecuaciones y lo corrige por el L partido en B con este factor. Es básicamente eso. Obviamente esto para L mayor que B, que pues es la condición rectangular, ¿no? Para zapata continua, lo que uno llama una zapata muy larga respecto de su ancho, Burland y Burbidge consideran que la zapata empieza a tener un comportamiento de continua a partir de 6 veces B. Y esto vale la pena mencionarlo porque hay autores que establecen que la relación para considerarla continua es superior a 10 veces el ancho de la fundación, o sea, 10 veces B. Pero para este caso, esta es la consideración y la expresión. Finalmente, si ustedes meten estos factores acá con un B muy largo, él dice, bueno, esto se reduce básicamente a que en una zapata continua es aproximadamente 1,56 veces el ancho de la fundación. Perdón, el asentamiento con el ancho de la fundación considerada como rectangular o, perdón, como cuadrada o como circular. Esto es básicamente lo que se hace. Un factor de forma exclusivamente que multiplica el valor ya calculado bajo la consideración cuadrada o circular. Y finalmente, el método sugiere incorporar un efecto del tiempo, y aquí hay que tener claridad en ciertos aspectos, y es que estos efectos del tiempo no son procesos de consolidación particularmente, son más bien el fenómeno del creep, que también está presente en suelos granulares
y que ellos evidenciaron con este diagnóstico y este seguimiento que se hizo por varios años, que el asentamiento de las zapatas en suelos arenosos podía, producto del CRIP, o sea, a misma carga, sin modificar la carga, ir aumentando en el tiempo una cierta cantidad, y varios autores lo han ido incorporando en los métodos de cálculo del asentamiento. Y aquí en este caso ocurre lo mismo. Entonces lo que establece es, Burland, es que a todo lo que ya calculamos se debería considerar un factor por efecto del tiempo, que estrictamente hablando es por efecto del CRIP, que es igual a 1,3 más 0,2 logaritmo del tiempo partido en 3. Y ese tiempo debe estar en años. Entonces a lo que ya hemos calculado le multiplicamos ese factor. Diego tenía una consulta, adelante. Sí, profe. Dentro de la ecuación que estamos trabajando, ¿no existe un análisis de la rigidez de la fundación? La rigidez de la fundación, en este caso, o el método más bien, considera exclusivamente rígida, es decir, no se puede usar para flexibles, no aplica si es que queremos considerar ese efecto de la rigidez de la placa o de la fundación. Ah, ok. Y en el caso, por ejemplo, entonces, de este asentamiento muy largo, digamos, o ¿Sí? sea, En el continuo, tiempo. ¿Sí? sí. En realidad sí hay rigidez, a no ser que sea muy gruesa, ¿no sé? ¿Sí hay que, perdón? Tendría que ser muy gruesa. Tendría que ser muy gruesa la fundación para que, digamos, sea rígida la fundación. No necesariamente, porque recuerden que casi todo por estructuración, lo que llamamos zapata, tienen un comportamiento rígido. O sea, la mayoría de las zapatas tienen un ancho por estructuración, por normativa y demás, que hace que en la mayoría de los casos la fundación sea rígida. Cuando empezamos a tener variables de la rigidez más marcadas, es cuando la zapata empieza a ser mucho más grande, ¿cierto? Estamos hablando de una losa. Entonces ahí en una losa uno puede estar diciendo, aquí el comportamiento sí es semi-algo, por llamarle de alguna manera semi-rígido, semi-flexible, y quizá este método puede no ser el más adecuado al no incorporar ese efecto de la rigidez, que a mi juicio, el diseñador diría, que al juicio del diseñador podría afectar la respuesta. Entonces ahí debo de cambiar de método. Es básicamente el tema. ¿Qué ventajas tiene el método del Burland? Bueno, en últimas es que uno sienta una afinidad respecto de que esto proviene de una medición directa en función del SPT, por lo que si yo tengo esa medición, tengo una arena, tengo todas las configuraciones que aplican para esta metodología, el cálculo es directo y tiene una aproximación que es relativamente sensata, según lo que se ha podido evidenciar, y que hace que el método pues, sea relativamente usado en la práctica. Claro, entiendo. Mi duda era porque como es muy larga respecto a su ancho la fundación, de ¿Sí? 6 veces, me imagino que es ¿Sí? mucho más fácil que sea más flexible, digamos. Ah, Por- perfecto. Eso es una muy buena pregunta porque el tema es que la rigidez es muy buena pregunta porque es algo que uno tiende a confundir respecto de que puede en ese largo de, pongámosle que la zapata tiene un ancho de 1 metro, entonces tengo 6 metros de largo y uno dice en esa dirección puede ser flexible y lo es. La cuestión es que la evaluación de la deformación se hace en el plano que corresponde a la rigidez del ancho B. Entonces es siempre la rigidez en el plano transversal corto, del lado más corto, digamos, no a lo largo de la fundación. En ese largo no se considera el efecto de la rigidez en estos casos. Y eso es una buena observación, pero no se considera, o sea, uno evalúa la condición de rigidez en ese ancho determinado. Ah, ok, no lo sabía. Gracias. Sí, perfecto. Buena observación. La verdad que la influencia en el largo es poca. Nosotros lo hemos comparado, pero hasta cierto punto, en términos de la rigidez del conjunto, pues sí genera la duda, porque uno dice, bueno, pero si a lo largo esta cuestión se puede deformar y puede en el centro, sí, pero uno analiza bajo la condición más desfavorable, y es que justo el plano que nosotros estemos analizando es el que experimentaría la mayor deformación posible, y se basa uno en esa premisa. Así que, buena observación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pablo, adelante. O sea, no sé si me mareé o no, pero el lado desfavorable sería el más corto. No es que el lado desfavorable sea el más corto, no hablamos de favorabilidad o desfavorabilidad,
sino que los métodos se analizan, los métodos de deformación y incluso de resistencia en zapatas, se analizan siempre considerando el eje del lado más corto de la fundación. Todo se construye bajo ese ancho. O sea, porque evidentemente hay un L por B, ¿cierto? Entonces yo podría decir, voy a calcular la capacidad de soporte considerando el L y no el B. Entonces sería un medio de L por N gamma, todo esto. No, siempre se analiza por el lado más corto, que es el que me generaría hasta cierto modo la condición que pudiese ser más desfavorable al tener el lado más corto. El tema es que en zapatas para análisis de deformación, el eje más largo generaría una condición de rigidez más baja, pero no es considerado en los métodos. Siempre se basa o se considera el eje transversal al lado más corto de la zapata. Solamente. Si uno considera de que va a tener un efecto adicional producto de lo largo de la zapata, en lo que llamamos la zapata continua, no tendríamos forma de usar estas metodologías. Si quiero hacer esa valoración, me tocaría hacerlo mediante un método numérico. Entonces lo que yo les digo es que lo hemos hecho esa valoración y la verdad que la diferencia que puede uno experimentar cuando hace esa aproximación respecto de considerar la rigidez a lo largo de todos los 6 metros, digamos, de ancho, es muy baja. O sea, considerar la condición de deformación plana es válida para hacer ese cálculo. Ok, ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a los aspectos de diseño, que creo que lo hemos venido mencionando repetidamente a lo largo de este capítulo, nos interesa llegar a una carga de diseño. Eso es lo que nosotros vamos a entregar como output. De hecho, es casi el único output si estamos diseñando. Si estamos verificando diseños, el otro output sería el asentamiento. Pero si estamos diseñando es solo la carga, nada más. Por lo cual, para efectos de diseño no se preguntaría una cosa diferente de la carga. El tema es que cuando vamos a calcular esa carga que entregamos como diseño, o sea, el máximo valor de carga que yo recomiendo que técnicamente poner a esa zapata, ahí está involucrado el asentamiento, pues porque yo debo de elegir el valor menor entre lo que ya calculamos como carga última por resistencia debido a un factor de seguridad, que ya hablamos en detalle del factor de seguridad que está entre 2 y 4 y que regularmente usamos 3, y el asentamiento que genera, y la carga que genera un asentamiento que yo considero dentro de un rango tolerable para la tipología de suelo con el que esté trabajando y para el tipo de fundación que estamos trabajando. Y así entonces definíamos 16 milímetros, 25 milímetros si era arena o arcilla respectivamente, y el doble de ese valor si estábamos trabajando en losas de fundación o en elementos muy grandes de fundación. Esa, digamos, sería la configuración. Entonces, detrás de todo esto están los dos cálculos, el cálculo de resistencia y el cálculo de asentamiento, y evidentemente vamos a elegir de todos el mínimo valor para entregar en el diseño. La única, o no la única, sino una de las variantes que puede haber también en la carga última es que en esta carga última, dependiendo del tipo de suelo, si estamos hablando de suelo fino y está saturado, pues podemos tener también dos cargas últimas, que es la carga última en corto plazo o en fase de construcción y la carga última en largo plazo, que es en fase de operación. Volvemos a lo mismo, siguiendo lo que hemos hablado desde el capítulo 1, donde elegimos corto y largo plazo, y evidentemente uno debe de elegir pues la menor condición, o derechamente si nos están pidiendo cuánto es la carga de diseño en la fase constructiva o cuánto es la carga de diseño en la fase operativa, pues cada una de sus cargas se debe de entregar. Pero si estamos trabajando en suelos finos saturados, acá hay dos cargas, no solamente una. ¿Qué se está buscando con todo esto? Evidentemente que no haya un problema de funcionalidad en la estructura y que adicionalmente ni cerca haya un problema de rotura. El problema de deformación que está asociado a la funcionalidad está directamente vinculado al asentamiento, pero al asentamiento diferencial. Es el asentamiento diferencial, es decir, la diferencia de deformación entre dos zapatas continuas, lo que realmente me genera un problema en la estructura. El que una zapata o que todas las zapatas se asienten como un todo, tiene unos ciertos efectos, pero no voy a tener
un efecto que comprometa la estabilidad estructural, porque todo descendió de la misma manera. Hay un tema así funcional, ¿cierto? Los casos típicos que se mencionan de la arcilla de Ciudad de México, donde el primer piso se convierte en casi el subterráneo, pues evidentemente es una condición muy compleja porque pierdo funcionalidad, tengo problemas de cañerías, o sea, hay toda una serie de problemas adicionales, pero no estructuralmente hablando. Desde el punto de vista del diseño, nosotros estamos buscando, cuando se restringe este valor a una magnitud tan baja, estamos indirectamente considerando el efecto del asentamiento diferencial. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos diciendo es, ya, perfecto, voy a considerar que la zapata más desfavorable se asienta un tanto y casi que la otra se va a quedar quieta, o la diferencia entre los dos va a ser de máximo esos 16 o 25 milímetros que mencionamos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo cuando restringimos el asentamiento a una magnitud determinada. La distorsión o la deformación angular que se estaría generando entre dos zapatas, pues es la diferencia entre el asentamiento en la zapata 1 menos el asentamiento en la zapata 2 dividido la longitud entre ejes de la zapata. Eso es el asentamiento diferencial. Esa distorsión o esa variación que puede haber entre los dos puntos es un efecto funcional muy relevante. Y desde los años 60 se definió una tabla para establecer cuánto era la magnitud de esa distorsión angular que uno consideraría que puede ser el límite para que o perciba una persona una inclinación en una estructura o empiece a afectar la funcionalidad de la misma. Entonces, lo habitual en la práctica es que el límite de una distorsión angular de 1 en 500 es el límite de seguridad como para que el edificio no tenga grietas, y adicionalmente se indica que a partir de 1 en 500 un ojo humano puede percibir la inclinación. Entonces, si empezamos a tener valores superiores donde va a haber una magnitud de la deformación mucho mayor, entonces una persona puede empezar a percibir que la estructura se pueda, digamos, caer, pero puede que no lo sea, hay un tema de percepción, pero se trata de restringir. Entonces, este límite de 1 en 500 es un límite habitual que se usa para restringir el asentamiento máximo. Cuando nosotros estamos diseñando, cuando restringimos esos 16 o esos 25 milímetros, indirectamente estamos considerando esto. Pero si nos piden verificar, que recuerden que una cosa es diseñar, y otra cosa es verificar algo que ya esté diseñado. Si nos permiten o nos solicitan verificar algo que ya está diseñado, siempre vamos a querer entregar como parámetro de control la distorsión angular con 1 en 500. O sea, es decir, que la distorsión máxima o la deformación máxima dividido la longitud entre los dos puntos que máximo se puede generar es de 1 en 500. Ese es el valor como de referencia que se entrega aún como parámetro vigente para restringir el asentamiento. Y finalmente, para efectos del diseño, por mucho tiempo se crearon unas cartas de diseño, o hace mucho tiempo también se crearon unas cartas de diseño que partieron con Terzaghi en el año 48 y que posteriormente las modificaron, le hicieron un ajuste y Peck y Terzaghi entregaron unos ábacos que siguen apareciendo en la literatura, que son estos que vemos acá. Estos ábacos o cartas de diseño son extremadamente conservadores, pero son a veces usados como parámetro de referencia, para decir, bueno, del orden de cuánta carga estamos hablando o del orden de qué variable es la que controla en el diseño. Entonces, ellos establecían una función que estaba compuesta, como ustedes ven acá, de dos segmentos, uno horizontal prácticamente y otro donde va aumentando en función del ancho. Fíjense, este ancho está en pies. Este es el gráfico original, no es que esté en metros, no 4 metros acá, sino 4 pies. Y lo que ellos establecen es que todo lo que está en la zona en pendiente, o sea, si yo tengo un caso de una fundación que tiene un ancho de 1 pie, casi 2 pies para una relación de su F partido por B de 1, todo lo que está acá está controlado por capacidad de soporte, es decir, por resistencia. Y lo que está superando esta zona, lo que está en la zona horizontal, está controlado por el asentamiento. Entonces,
A partir de esto, muchas veces se establecen los límites según la relación de su F partido por B, y ustedes se fijan que aquí hay valores de 1, 0,5 y 0,25. No hay ningún valor de su F partido por B mayor que 1, porque como les decía, estos gráficos vienen de la formulación de Terzaghi, y Terzaghi que establece que sus métodos para fundación superficial pura, es decir, de su F partido por B máximo 1. Por eso está puesto de esta manera. Pero le sirve a uno para identificar para ciertas relaciones de enterramiento a partir de cuánto ancho el método está, o la metodología está controlada por el asentamiento o por el máximo asentamiento de diseño o por resistencia. Igual, para darnos unos órdenes de magnitud de cuánto resiste una zapata determinada, la verdad que muchas veces es usado como referencia. Me decía, estoy hablando del ancho de una zapata de tanto, y tengo un N160. Este N que no tiene nomenclatura, vuelvo, insisto, está en la nomenclatura original. Este N representa el N160. Entonces cortamos la curva y decimos ya, soil pressure es básicamente la carga de diseño. Esto es la carga de diseño. Entonces ya tengo un N de tanto, tengo un ancho de tanto y tengo un enterramiento de tanto. Del orden de tantos kilos podría estar esperando. Generalmente se recomienda esto, que sean elementos de juicio para prediseño, para órdenes de magnitud muy preliminares. Y ahí posteriormente se va uno a los cálculos que corresponden. Pero regularmente estos ábacos siempre se han considerado como ábacos muy conservadores. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Adelante, Diego. En las zapatas, cuando son muy largas, por ejemplo, el caso que vimos anteriormente, independiente que no se analice eso, se producen efectos de flexión, me imagino, a lo largo de la zapata, ¿Sí? ¿no es cierto? Mi pregunta es, esto ya pasa a ser un poco más de hormigón en verdad, pero al producirse esa flexión se generan grietas en el hormigón y debería quedar más expuesto el fierro, me imagino. ¿Eso cómo se afecta en las fundaciones o cómo se analiza en general para el diseño? Sí, eso es una buena pregunta, pero efectivamente usted lo ha indicado correctamente. La verificación del agrietamiento de la fundación por la tipología de carga que tenga la zapata, que puede generar una zona de tracción en la base, tiene que ser verificada por la parte estructural. Entonces, claro, siempre se tiene que evitar que ese agrietamiento se genere o produzca una flexión tan grande como para que quede la exposición de la enfierradura directamente al suelo o al emplantillado o genera alguna clase de afectación directa en la estructura. Pero esa verificación es de tipo estructural porque nosotros podemos entregar cuál es la máxima flexión que se va a producir, sí, pero esa máxima flexión siempre la van a considerar en el eje central de esa zapata, digamos, a lo largo de toda esa zona, se considera como la máxima deformación en el eje central. Y ese es el parámetro que se usa desde el punto de vista geotécnico. Pero claramente, dependiendo de la distribución de carga que se tenga, recuerden que para cálculo estructural, el suelo se reemplaza por el resortito que tiene el K equivalente. Ellos igualmente tienen que verificar en función de esa rigidez que yo estoy presentando, tienen que verificar cuál es la respuesta estructural de la fundación ante esa rigidez, ya esa rigidez del suelo. Por lo que la verificación de la rigidez y cómo se comporta el elemento estructural, sí hay una verificación posterior. Desde el punto de vista geotécnico es que yo solamente la podría incorporar en el caso de las metodologías que incorporen el asentamiento y el factor de rigidez, porque hay una variación en la distribución de los esfuerzos. Eso yo lo puedo hacer y si considero que en mi caso es una variable muy relevante, lo más razonable es que se usen los métodos que sí la incorporen, porque los otros no la van a incorporar derechamente. Es decir, mire, esta cuestión no incorpora rigidez, yo no uso este método. Voy a usar el que sí me permite por lo menos incorporar ese efecto. Entonces, eso lo podemos hacer libremente. Pero desde el punto de vista geotécnico yo quedo ahí. Pero el problema no queda ahí. Es decir, esa influencia de la rigidez sí que debe ser considerada y es considerada, digamos, posteriormente en la verificación estructural. Ya, ok. Entonces, en el fondo, uno entrega solamente la información, uno diseña la zapata que corresponda para cada caso y a partir de eso, la persona que está encargada de ver la parte estructural se ocupa de eso, ¿no?
Exactamente. Uno como parámetros de salida, yo entrego cuánto es la máxima deformación que quiero admitir, cuánto es la máxima carga que considero que restringiéndola, digamos, no voy a superar ese valor, o sea, carga, y coeficiente de balasto, que es el que incorpora la rigidez asociada a esa carga y a esa zapata. Con esas dos cosas, cálculo puede verificar su elemento estructural fundación. Ah, ok, súper. Perfecto, buena observación. ¿Alguna otra pregunta? Con esto, pues damos por culminado el capítulo correspondiente al diseño de fundaciones superficiales o al diseño geotécnico de fundaciones superficiales. Bueno, también damos por culminado lo correspondiente al capítulo que cierra la temática de la prueba número 2, que ustedes tienen ya la próxima semana. Pero el día miércoles que nos volvamos a encontrar, espero tengan dudas, cualquier consulta de toda esta parte metodológica. Voy a hacer una revisión de los diferentes conceptos, poniendo, como siempre, algunos escenarios prácticos que pueden ser de utilidad para hacer esta valoración. Pero es muy importante que revisen todas estas ecuaciones, todo lo que corresponde a lo que hemos visto hasta acá, pero sinceramente creo que lo más relevante no está en estos cálculos como tal, sino en la construcción del problema, que es, creo, en lo que nos hemos venido centrando. Porque la ecuación, claro, puede ser larga o puede ser chica o como sea, pero es finalmente el cómo yo me enfrento a una cierta realidad asociado a esos parámetros, digamos, lo que tengo que tener claro. Y desde el punto de vista geotécnico, creo que todo lo que vimos en capítulo 1, 2 y 3 es lo que alimenta estos métodos, nada más. O sea, los métodos en términos matemáticos son simples y no hay tantos criterios en los métodos mismos. Son en lo previo, donde sí hay muchos criterios, que es en lo que nos centramos obviamente en las evaluaciones anteriores. Entonces es muy importante que cualquier duda en relación a eso, y aquí va con este o con este, esto tiene que quedar muy claro porque las ecuaciones relativamente pues son simples. Adelante, Diego, tiene una pregunta. Sí, disculpa. Sí, no hay problema. Respecto al tema de esto, me queda una duda general, que es como el cómo se realiza el procedimiento respecto a estos cálculos. No tanto los cálculos en sí, de dónde vienen o de todo el tema, sino que no sé si es posible que subieran una cápsula, porque me imagino que es más largo como de explicar. Primero se hace esto, después esto. Como para decir, yo al momento de analizar los problemas que tenga de este estilo, tengo que hacer Sí. primero esto, después tengo que hacer esto, después tengo que hacer esto. Eso es lo que más me queda duda Sí, general. no, lo puedo hacer ya mismo, sí, efectivamente porque tenemos acá el espacio y el tiempo para hacerlo, pero efectivamente lo que ustedes van a tener o lo que se van, digamos, a enfrentar en un cierto escenario de una fundación, voy a ir aprovechando las diapositivas para ir armando. Ustedes eh, tienen un problema, cualquiera sea el mono que les pasemos, estaba hablando de la prueba, o la situación real en la que se enfrenten en un escenario determinado. Lo primero que uno tiene que empezar es a construir el problema. Bueno, ¿qué es lo que me están preguntando de entrada? Si es diseñar o verificar. Es decir, ¿es algo que ya está construido o es algo que apenas van a construir y yo puedo tener un control? Y eso marca una cierta diferencia muy clara, porque o yo impongo mis condiciones y punto, estoy diseñando, o hay unas condiciones preimpuestas y yo voy a verificar bajo ese escenario que está predispuesto. Muchas veces también nos enfrentamos a escenarios que son similares a lo que ponemos en las evaluaciones y es prediseños. Muchas veces llegan prediseños, mire, se contempló esto, analicen los criterios que digamos, conllevan a verificarlo, ¿no? Decir, bueno, esta cuestión es válida porque aquí consideraron bien tales y tales cosas. ¿Qué consideraciones de diseño son, digamos, las que uno principalmente va a tener? Bueno, ¿tengo alguna restricción de deformación particular? Por ejemplo, las máquinas vibratorias o las fundaciones de edificios industriales, es posible que 16 milímetros ya sea mucho y me imponga el método 10 milímetros, por ejemplo. Entonces, ¿tengo alguna condición de asentamiento adicional? No, no tengo.
¿Tengo alguna condición de deformación, perdón, de resistencia adicional? Sí o no la tengo, o sea, me la tienen que entregar. Si no, entonces yo digo, perfecto, ¿qué tipo de suelo es? Arena, 16 milímetros, arcilla, 25 milímetros y los anchos de las fundaciones. ¿Me los están entregando o me están pidiendo sugerir? Yo, bueno, me están entregando un ancho para verificar. Para efectos, evidentemente, de las evaluaciones, generalmente no dejamos los anchos completamente abiertos o que se verifique entre un par para no hacer un proceso demasiado reiterativo. Es decir, si lo saben hacer con el ancho de 1 metro, pues lo sabrán hacer con el ancho de 1,20 m, ¿no? Entonces, no tiene sentido entrar en un proceso reiterativo de una misma variable. Eso, digamos, para efectos de no caer en la repetitividad. Pero el ancho, digamos, es un ancho que nosotros tenemos y lo que tenemos que empezar a identificar son todas las variables que hemos venido hablando. Bueno, ¿qué ocurre en una fundación? Que está afectado por su geometría. Ya, perfecto. ¿Dónde está la geometría? ¿Dónde está el B por L? ¿Es continua? ¿No es continua? ¿Es rectangular? ¿Cuánto es su largo? ¿La puedo considerar de tal manera? Y ahí tiene que estar enterrada y generalmente el enterramiento mínimo por ordenanza son por lo menos 60 centímetros o si no de ahí para arriba, bueno, cuánto es lo que está enterrado. Y con eso prácticamente yo tengo una construcción ya de la parte, digamos, estructural. Y de ahí me tienen que, en teoría, entregar la carga, que muchas veces me pasan la prueba y dicen, pues que no nos entregaron la carga. A nosotros nos entregan la carga si vamos a hacer alguna clase de verificación. Si no estamos haciendo una verificación, pues lo que nos están es solicitando la carga, ¿cierto? Yo antes tengo que es entregar la carga, no me la tienen que pasar a mí, es lo que yo tengo que entregar posteriormente. Si a mí me entregan la carga es porque estoy haciendo una verificación. Ah, ya tengo la carga fija. ¿El asentamiento está dentro de lo tolerable o no? ¿La distorsión angular está dentro de lo tolerable o no? Y ahí es donde yo empiezo a verificar. Pero la carga generalmente no está presente. Entonces yo tengo una configuración geométrica. Creo que esta construcción de las diferentes variables, está bien recordarlo, pero ustedes pueden checar en sus anteriores sesiones que hablamos de un desglose donde hacíamos el parteaguas de cómo íbamos en el camino de resistencia o cómo íbamos por el camino de deformación y cómo estaba ese proceso de selección. Pero en términos de las variables de la fundación, esas son las que están allí presentes. De ahí entonces nos pasamos evidentemente al suelo. Tenemos un suelo, ¿qué tipo de suelo es? Bueno, que suelo arcilloso, que tengo la napa, entonces digo, perfecto, ¿cuál es el coeficiente de consolidación? ¿Cuánto es el tiempo de consolidación? Y seguimos todo ese canal que creo que vimos, a mi juicio, detalladamente en el capítulo 1, y de ahí nos vamos a obtener los parámetros de resistencia del suelo para alimentar esta ecuación. Y entonces vamos a tener dos ecuaciones, dos valores, corto y largo plazo, si es que esa es nuestra situación. O derechamente, si estamos hablando de un suelo granular, pues vamos a tener un único valor de carga última y con eso un valor de carga admisible dividiendo en el factor de seguridad. Esa, digamos, es la construcción. ¿Qué variables debemos de tener en cuenta adicionales? Bueno, pues obviamente el peso unitario del suelo, de si tiene los pesos unitarios, o sea, que usemos los correspondientes al caso que corresponda. Si tengo la napa arriba, pues tengo que usar el gamma prima. Si no tengo napa y está húmedo, entonces solamente el gamma m. Usar los pesos que correspondan y tener claro, creo que esto lo he repetido mucho, pero muchas veces sigue manteniéndose el error, este Q no es la carga neta, no tiene nada que ver con eso, es el esfuerzo vertical efectivo a nivel del sello de fundación, que lamentablemente por alcance de nomenclaturas se repiten en diferentes ecuaciones, pero que claramente no tienen que ver esto por una razón física. La carga no puede condicionar la carga que yo estoy calculando. Es decir, ¿cuánto resiste el suelo? Ah, ya, ¿cuánta carga está sometido para saber cuánto resiste? Eso no tiene mucho sentido. Entonces, vayan construyendo ese escenario desde el punto de vista físico. Siguiendo todo esto y teniendo, digamos, claro la construcción de toda la parte de resistencia, una variante adicional es tener carga excéntrica o no. Y recuerden que cuando calculamos carga excéntrica, lo que hacemos es dividir en el problema de resistencia igualmente y de asentamiento, porque en capacidad de soporte este ancho no representa nada físico directo y en asentamiento el 3 veces B menos E lo que representa es el ancho en compresión directamente. Todos los cálculos donde involucren el B, si es que tengo un momento carga excéntrica, deberían ir con B barra o con B barra y L barra si es que tenemos momentos en las dos direcciones. De toda esa confección, nosotros vamos a obtener una carga última de diseño, que es este valor que estaba, esto que estaba por acá, y
una carga admisible de diseño, que finalmente es el valor que usamos de referencia. Y de ahí nos pasamos obviamente a lo analizado con la deformación, que es el punto que estábamos en la parte final, donde volvemos a lo mismo. ¿Tengo arcilla o no tengo arcilla? ¿Aplica consolidación o no aplica consolidación? Si aplica consolidación, pues seguimos evidentemente la ruta de la consolidación, donde tendríamos que retrocalcular la carga de diseño despejando el Q neto de acá, que despejarlo de este tema logarítmico a veces es medio engorroso, pero en un Excel o en la calculadora pues es relativamente sencillo. Si no tengo el suelo arcilloso saturado o lo tengo húmedo o derechamente voy a hacer el cálculo por teoría de la elasticidad porque no aplique consolidación, pues podemos usar el método de Paulus que vimos en detalle, que aplica para todo tipo de suelo y que las variables en términos del material son el módulo de deformación, que generalmente usamos el módulo 50, que puede provenir del ensayo triaxial, puede provenir del índice de penetración, del Q sub C, de cualquier ensayo puede provenir esto, pero lo que sí es que si estamos hablando de arenas, pues tengo que tener por lo menos el E en 3 puntos diferentes para que simule la variación con la profundidad del E y con eso puedo obtener el K. Y si el método, estamos hablando en arenas y no quiero usar el método de elasticidad pura, sino que puedo usar el método de Burland, pues me voy por camino de Burland, tengo que tener el índice de penetración, sí, y con eso entonces, en todos estos casos, para efectos del diseño, imponemos el asentamiento y despejamos el valor de la carga, que ese valor de la carga es carga neta, por lo que tengo que, como valor final de diseño, sumarle el peso del suelo excavado después de que lo despeje, ¿no? Porque el peso del suelo excavado lo resiste el suelo. Entonces yo despejo acá la carga, que es la carga neta, y como valor admisible, pues le sumo el peso del suelo excavado. Con eso prácticamente el problema ya queda cerrado. O sea, yo tengo calculado el asentamiento, la carga que produce ese asentamiento lo tengo verificado, tengo la resistencia, elijo el menor valor de todos y con eso entrego la carga de diseño que finalmente se va a requerir en el problema. Y lo más seguro es que paralelo a esto pues nos pidan también el coeficiente de balasto, que también lo vimos en el capítulo anterior. No sé si con esto ayuda un poco a contribuir ahí al puzzle de la ruta. Sí, mejor. Igual hay que revisarlo con más calma, pero mejor. No, pero por supuesto, y evidentemente lo podemos volver a hablar un poco en la siguiente sesión del miércoles, no hay ningún problema. Pero esa, digamos, es la ruta para que se vayan metiendo en eso. Para mí, o mi sugerencia principal es que no desliguen los capítulos anteriores, porque a mi juicio, lo que más se equivocan es en eso, no en este capítulo en sí, si lo quiero ver por capítulos. Es que se incorpora la información que no corresponde a estas ecuaciones, que es todo lo de su capítulo anterior, y entonces ahí empiezan a ver los errores porque no se calculan los parámetros que corresponden en cada caso. Tenía pregunta Hans y después Nicolás. Hola, profe. Sí, es que en una diapo creo que era cuando estaba buscando el cálculo de asentamiento por arena, como que me perdí un poco, estaba tomando apunte y dijo como que en una era para preconsolidada y otra para cuando no, ¿o no? Por ahí, que no bachillens. Sí. Buena observación para que no nos caigamos con una idea equivocada al hablar de preconsolidación. Hemos dicho que la preconsolidación es full a suelos finos, ¿no? Claramente suelo fino y su influencia mayor está en eso. Pero lo que establece Burland es que la condición de retirar mucha cantidad de material respecto de la carga que estamos poniendo es finalmente una forma de preconsolidación, ¿cierto? A nivel del sello de fundación, todo el suelo que yo retiro, el suelo ya lo conoce, ya lo resiste, por lo tanto no es ninguna carga nueva. Entonces lo que hace Burland y Burbidge es dividir en dos casos. Un caso donde la carga neta que estamos poniendo claramente es superior al peso del suelo excavado, es decir, al sigma prima B0, esto es de su F por los gamas que corresponden a cada suelo, o en algún caso donde la excavación sea tan grande que la carga que estamos imponiendo es menor a gamma de su F. Esto, hasta cierto punto, es un efecto de preconsolidación, solo que no es una consideración totalmente homóloga a la que sí usábamos cuando comparábamos el sigma de preconsolidación de un suelo arcilloso. En arcilla sí, el valor es el sigma de preconsolidación, donde estamos en la curva,
no es esa tipología de comparación. Profe, entonces, por último, si le entendí bien, no es que, por ejemplo, en el caso A es cuando hay preconsolidación o no hay, y la otra es cuando sigue, ¿no? Es como en general. Exactamente, exactamente. Ah, ya. No, no es por el efecto de la preconsolidación de esa manera que sí lo hacíamos en arcilla. Es como decir que en arcilla sí decíamos, el de arriba sería el de OCR mayor de tanto y el de abajo para OCR1, si es que hiciéramos el homólogo en arcilla. No, acá no es ese efecto. Este es solamente el efecto que produce la sobrecarga de suelo que yo retiro, que hasta cierto punto es un efecto de preconsolidación. Pero esa observación que usted hace es muy acertada, porque efectivamente es como si dijera, no, si no está preconsolidado no puedo usar esta ecuación. No, por ahí no va el camino. Así que muy buena observación. Ya, profe. Muchas gracias, todo claro. Perfecto. Pedro, adelante. Profe, la carga última que uno, ese que decía al final se toma el valor mínimo de carga, Sí, ese sería como el output final que uno le diría al estructural como diseño una estructura que no se pase de esta carga. totalmente. Usted lo que dice es, el output es, ponga tantos kilos con una zapata de mínimo tanto ancho sugerido, que fue al ancho en el que usted calculó esa carga última. Ah, ya, entonces yo le entregaría la carga que no puede pasarse junto con un diseño mínimo de zapata. Exactamente, porque usted la calculó para esa condición mínima. Entonces yo, mire, yo uso, la mínima que yo sugiero es de 60 centímetros continua o de 60 por 60 cuadrada, bueno, con la geometría que usted tenga, y la carga es tanto. Eso sería como el par que uno entregaría. Ah, ya, profe, muchas gracias. Perfecto. A eso le sumo el coeficiente de balasto, no se les olvide, que no está directamente ahí relacionado, pero que ellos siempre lo van a requerir. Nicolás, adelante. Profe, disculpe, que me quedó una duda con el Q de diseño. Sí. Era el Q neto, se le sumaba la excavación y la subpresión. Y la supresión, exactamente, exacto. Sí, es que. Ah, ya. El que yo despejo de la fórmula de asentamiento, que es carga neta, ¿cierto? Yo tengo que sumarle lo que el suelo ya resiste, que es el suelo excavado y la supresión. Claro que sí. Ya. Muchas gracias. Perfecto. Sebastián, adelante. Sí, profe, ¿cómo se puede escoger la geometría de Zapata de una forma específica, como no tener que ir probando medida por medida o forma por forma, Sí, como para no perder tanto tiempo, me refiero? sí. Ahora, buena pregunta. Aquí digamos dos escenarios. En una prueba nunca se van a enfrentar ustedes a un tema iterativo. Para eso sé que pierda cuidado desde ese punto de vista tipo evaluación. Pero desde el punto de vista de la realidad, digamos, uno como parte y hace estas cosas, bueno, la verdad que cuando se inicia hay mucho de iteración inevitablemente. O sea, cuando uno está iniciando y no se ha familiarizado con geometrías o con anchos, pues uno le tira el número, ¿no? Y tiene uno la planilla y uno se pone y pone los valores y empieza a darse un orden de magnitud. Y si es muy vergonzoso, pues nos sonrojaremos para adentro y ya está. Pero realmente uno empieza a tener, digamos, referencia en función a la tipología de carga que se tenga al tipo de estructura. Por ejemplo, para unos edificios con ciertas alturas o con cierta configuración estructural, es posible que la sugerencia uno vaya con la losa directamente y tengo la supresión de por medio, entonces yo digo, no, voy a usar una losa y la geometría hasta cierto punto me la tiene que dar la arquitectura o en unión con el ingeniero estructural que nos diga, mire, estoy pensando en una losa de tanto por tanto y empezamos a construir mutuamente, digamos, el escenario. Pero en el proceso de diseño siempre hay una tanta de iteración que uno a medida que va teniendo experiencia, pues va diciendo, no, con un ancho de tanto yo creo que voy a cumplir y empezamos a checar y verificamos. Pero cuando nos salimos de esos escenarios, cuando tenemos, por ejemplo, momentos muy grandes, tenemos configuraciones de solicitación de carga muy particulares, es posible que uno entre inevitablemente en un escenario iterativo. Ahora, entre la zapata continua y una zapata aislada, pues ahí sí tiene que ver directamente la estructura, ¿cierto? Si estoy hablando de muros que llegan de tal manera, pues voy a decir, no, pues lo más recomendable es una zapata continua. Si estoy hablando de un edificio industrial con cargas muy puntuales, pues voy a decir, no, pues son zapatas. Pero en todo ese proceso hay mucho de
de verificación cuando se está haciendo diseño. Y eso ocurre no solamente en esto, en todas las partes de ingeniería uno hace un proceso de ese estilo, mismo que pasa cuando se diseña un muro de contención. ¿Cuánto es la zapata del muro de contención? Ya, bueno, le voy a poner tanto y verifico un giro, verifico desplazamiento y digo, ah, sí, perfecto, me checó. No me checó, entonces me devuelvo y empiezo. Y a medida que vamos teniendo una cierta experiencia en eso, empiezo uno a verificar. Pero ese proceso, digamos, se va ganando cuando uno empieza a tener, digamos, un poco de más control o más conocimiento de las variables que están allí involucradas. Por eso es bien importante que el estudio se haga siempre con los límites. Yo les sugiero a ustedes que ahora que tienen el Excel y demás, jueguen con los números. Ah, le voy a poner de su F de tanto y ahora me voy a poner otro número muy loco y empiezo yo a checar cuánto es la ponderación que tienen tantas variables o tales variables. A veces nos pasa que uno dice, voy a modificar esto y justo la variable que uno está modificando tiene una implicancia mínima en nuestro resultado. Dice, no, mi problema no va por ahí. Pero identificando eso, uno lo hace cuando evalúa las ecuaciones. Entender las ecuaciones es eso, no saber solamente qué va en la ecuación, sino la tendencia. Entonces, eso es un proceso que va uno ganando en función de esas indicaciones. Buena observación, Sebastián, pero yo creo que no es mucho más lo que uno puede, digamos, minimizar si es que uno está buscando tener un criterio de despeje matemático de por medio. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya, no habiendo entonces más consultas, nos veremos el día miércoles. Va a volver a recapitular estos puntos. Espero, por favor, observaciones, consultas de su parte. Aprovechen ese espacio para las consultas que vayan construyendo ustedes su escenario. Trato de, digamos, involucrar la mayor cantidad de variables para la comprensión, pero solo sus preguntas son las que me pueden ayudar a alimentar esos puntos en los que hay que hincarle más el diente. Así que el día miércoles esperaré las observaciones. Los libero hoy de consulta de participación y el día miércoles vamos a retomar también con el control. Y el profe Ricardo, hoy o mañana, ahí les va a hacer también la retroalimentación del último control que estuvo a su cargo. Así que nos vemos el próximo día miércoles y que tengan una excelente semana. Muchas gracias.